Hola, bienvenidos a Somos Vid, qué bueno que nuevamente están con nosotros porque nosotros estamos encantados de traerles toda esta información que tenemos en la organización Vid. Adivinen de qué vamos a estar hablando hoy, un tema súper actual. Vamos a estar hablando del gluten y otros alimentos inflamatorios. Ya vieron el tema para que se queden. Y vamos a aprender sobre este tema de la mano de Luz Mari Vélez. Ella es nutricionista en nuestra clínica diagnóstica especializada Vid y estamos muy felices de tenerla acá nuevamente. Buenos días, bienvenida a Somos Vid. Buenos días, hola, ¿cómo están? Espero que disfruten mucho de este conversatorio que vamos a tener y que realmente es de interés para todos nosotros. Bueno, este tema, esta palabra gluten, ya está pues como un poco estigmatizada, ¿cierto? Ya le dicen a uno sin gluten, con gluten, ¿verdad? Yo pues cuando era pequeñita jamás en mi vida eso existía, eso no existía antes, para mí es un invento actual, pero bueno, listo, cuéntanos qué es el gluten. Bueno, muy sencillo. El gluten sí, como tú dices, se ha convertido como de moda en estos momentos, pero realmente ha traído el que dirán, el que decir, entonces hay que investigarlo, hay que mirarle en lo profundo. El gluten es la proteína que se encuentra en las semillas de centeno, se encuentra en el trigo y se encuentra en la cebada, básicamente. Algunos autores dicen que la avena, entonces también hay que tener en cuenta que hay muchos productos que normalmente utilizamos con avena y que también tenemos que tener en cuenta el gluten. Pero sencillamente es eso, es una proteína que está en el centeno y en el trigo. Muy bien, y esa proteína se volvió tan famosa porque hay personas que tienen una intolerancia particular a esta. Sí. Podemos ser sensibles, no tanto que sea una alergia comprobada, pero puede ser que la persona sea sensible a este elemento del gluten y que realmente tenemos que hacer como desviaciones en la alimentación para evitar algunos alimentos que la contengan. La enfermedad como tal tiene que ser comprobada médicamente a través de algunos exámenes porque realmente no podemos decir no, eres intolerante al gluten solo porque estás haciendo algunos síntomas, ¿no es cierto? Entonces la realidad es algún tema que es más médico y que esa intolerancia como enfermedad es la enfermedad celíaca, ¿cierto? Entonces no podemos ser tan deportivamente decretar de que toda una familia o todo un vecindario, como lo estamos queriendo decir, estamos intolerantes al gluten, o sea, no es un elemento que sea grave en la alimentación como lo queremos dar a entender. Sí, y esos síntomas, o sea, que tú dices que es un diagnóstico, ¿cierto? ¿Cómo se hacen? O sea, para decir que definitivamente una persona es intolerante al gluten, ¿qué debe hacerse? Bueno, los síntomas son muy sencillos, ¿no es cierto? Generalmente es o diarrea, o es estreñimiento, o es inflamación del colon, se llena de gases. Entonces, cuando ya eso es crónico, cuando realmente es repetitivo, el médico le toca hacer unos exámenes, entre esos puede ser la parte clínica que te estoy diciendo, la parte clínica de esa intolerancia que uno va conociendo su cuerpo y uno va diciendo, no, esto realmente no me cae bien, ¿no es cierto? No me cae bien y algo malo está pasando. Entonces la parte clínica es una parte y la toma de inmunoglobulinas que también nos van a dar la certeza de esa parte si es enfermedad celíaca o una simple intolerancia al gluten, ¿no es cierto? Son dos cosas totalmente diferentes. Y la tercera es una biopsia intestinal donde realmente ya nos va a confirmar si está comprometido el intestino o algún otro órgano. Muy bien. Cuando hablas de enfermedad celíaca, ¿a qué te estás refiriendo específicamente? La enfermedad celíaca es definitivamente la intolerancia al gluten ya confirmada, ¿ya? Entonces, en ese caso, sí, no podemos ni el mínimo gramo de gluten y hay que indagar los alimentos que lo tengan directa o indirectamente, porque no es solo aquellos alimentos que lo tienen a base de trigo, como es
la harina de trigo, o sea que casi que todo lo que consumimos diariamente lo vamos a tener, el pan, la galleta, las pastas, una infinidad de productos de panadería que van a tener este elemento, o inclusive los que son hechos con harinas, por ejemplo los embutidos son hechos con harinas y nadie va a creer que tiene harina de trigo. Entonces hasta esa parte tenemos que lograr identificar para sacarlo del consumo. Otro datico es que hay licores que son hechos con cebada, y ya los mencionamos al principio, que también tienen este gluten, como es la cerveza y como es el aguardiente y el whisky, entre otros. O sea que si les caen mal los traguitos, también empiece a sospechar por ahí. Nada más que es que no es tan bueno. Bueno, digamos que este es el más común pues en este momento, ¿cierto? Pero también hay otros alimentos que nos pueden inflamar, ¿cierto? ¿Cuáles serían? Sí, hablamos en el medio de dietas inflamatorias o dietas antiinflamatorias, por decirlo algo. No solo el gluten inflama, hay uno muy común que es la lactosa, ¿cierto? Cuando hablamos de la lactosa, es el azúcar que está contenido en la leche y en los lácteos en general, como el yogur, el kumis y los quesos. ¿Por qué nos inflama la lactosa? Porque generalmente no tenemos la enzima suficiente en el intestino para desdoblar esa parte de azúcar que trae la leche como tal, ¿cierto? Entonces es muy común decir, no, es que la leche es mala, es que la leche nos cae mal. Entonces hay que identificar que si a qué persona es que realmente le está cayendo mal la lactosa, porque es muy normal. Hay que buscar reemplazos, ya, bebidas vegetales, puede ser una opción, la soya, de almendra, como para cubrir ese requerimiento. Otro de los elementos que puede caer o inflamar es la caseína, ¿no es cierto? También presente en la leche, pero es la proteína. Una cosa es el carbohidrato, el azúcar, que es la lactosa, y otra cosa es cuando decimos es intolerante a la proteína de vaca, a la proteína de la leche, que es la caseína. Suele suceder mucho en los niños, ya, muchas veces cuando inclusive no los pueden alimentar al seno, porque los alimentos que la mamá consume se le transfiere a través de la leche materna. Entonces toca hacer un mundo de dietas restrictivas en la mamá para que no le pase a esa proteína de la leche del bebé. Pero básicamente la caseína también pasa lo mismo. Nuestro intestino es deficiente en esa enzima necesaria para producir, desdoblar esa caseína. También tiene una gran capacidad esa caseína de producir mucho moco a nivel respiratorio. Entonces, en muchos tratamientos neumológicos están tratando de suprimir la leche, y es por eso, porque tiene caseína, que es uno de los elementos inflamatorios a nivel de nuestro cuerpo. Como ya les dije, el gluten, ¿no es cierto?, es el principal, y la otra novedad es el omega 6, ¿ya? Y las grasas trans. Cuando hablamos de omega 6 y las grasas trans, son todas estas frituras, embutidos, comidas rápidas, son demasiado inflamatorias, porque generalmente suministramos omega 3 y omega 6, y es porque el omega 3 desinflama, o sea, contrarresta la inflamación del omega 6, que tiene otras ventajas, como son los antioxidantes, ¿no es cierto? Entonces hay que combinar omega 3 con omega 6 cuando realmente los vamos a consumir, y evitar las personas que realmente sufrimos de estas inflamaciones, evitar las frituras y las comidas. ¿Y cómo saber cuándo es, digamos, que algo te cayó mal? Digamos, en cuanto a la proteína de la leche, ¿cierto? Lo que estábamos hablando, y también la de la lactosa. Y esta que mencionas de las frituras, o sea, de pronto no le cae algo mal, listo. Pero ya decir intolerante, ¿es qué síntomas? Porque se vuelve crónico, o sea, se vuelve crónico una diarrea, se vuelve crónico la reacción inmediata del cólico, de los gases, y que realmente uno empieza a identificar el elemento en los alimentos. O sea, ya es demasiado frecuente, intolerante. Y toca consultar para hacer las pruebas que realmente son pertinentes para eso, ¿no es cierto? ¿Es lo mismo sin gluten que sin trigo? No.
Lo uno incluye lo otro, ¿ya? El gluten está en la proteína, ¿no es cierto? El gluten es la proteína que está en ese trigo, ¿no es cierto? O sea que el trigo me contiene el gluten, el uno está en el otro. Muy bien. Y en cuanto a la de la lactosa, por ejemplo, hay personas que dicen la leche me cae súper mal, pero el queso súper bien. Sí. Entonces. Suele suceder. ¿Por qué? Porque son, llamamos leches maduradas. Entonces, generalmente me puede caer mal la leche entera, pero la leche ya fortificada, madurada, como son los quesos, como son los yogures, a veces son mejores tolerables que la leche entera, ¿no es cierto? O la leche de desviaciones como la leche deslactosada, o en caso extremo ya nos toca dejar la lactosa y pasarnos a las bebidas vegetales. Muy bien, nuestro organismo puede vivir sin el gluten, sin la lactosa, sin la caseína, normalmente. Sí, pero buscando sustitutos, ¿no es cierto? Las harinas, por ejemplo, porque vamos a entrar a tener un desbalance en el aporte de nutrientes. Entonces, si yo dejo el gluten del todo, voy a tener un desbalance en la parte de los carbohidratos, que es importante para el aporte de energía. Entonces, en ese caso, lo que se hacen es buscar harinas que sean a base de otros elementos como la yuca, harinas de leguminosas. Ya tenemos harinas de leguminosas de garbanzos, de lentejas, de frijol que nos ayudan un poquito como a ese aporte de carbohidratos, y porque también podemos llevarlo a una deficiencia de fibra y de hierro, ¿no es cierto? Entonces sí podemos vivir sin el gluten, pero tenemos que tener la valoración de un profesional, de una nutricionista, para que realmente nos adecue esa parte alimentaria con nutrientes de otro origen de animal. Lo mismo pasaría con la lactosa y la caseína. Igualito. La lactosa igual hay que buscar sustituto, pero igual hay que suplementar el calcio. Por ejemplo, las bebidas vegetales no tienen el calcio requerido que necesitemos para nuestro requerimiento. Entonces, la idea es que ese calcio sea suplementado cuando tengamos una dieta vegana, una dieta vegetariana, cuando tengamos una intolerancia a la lactosa, hay que buscar el sustituto. Muy bien, eso es supremamente importante. Bueno, doctora, ¿en qué momento, cierto, sería como el momento ideal de consultar y hacer un cambio en la nutrición? O sea, después de estos síntomas que uno dice, bueno, me cae mal, pero puedo vivir con esto. O sea, ¿qué pasa si no consultamos a tiempo? No, hay que mirar qué tan crónico y repetitivo es esta sintomatología y empezar a hacer descartes con su médico de cabecera, porque puede traer complicaciones de órganos, ¿no es cierto?, intestinales, de inflamaciones crónicas, y que realmente empecemos a hacer tanta intolerancia que no toleremos otros alimentos y empecemos a hacer deficiencias nutricionales marcadas. Eso sería, digamos, como el caso más grave. Okay. Normalmente la persona empieza a perder mucho peso porque ya es un temor que se apropia de la persona de que todo me va a caer mal, ¿no es cierto? Y realmente puede haber contaminación cruzada del gluten. Normalmente les recomendamos que los alimentos de la familia sean separados de los alimentos de la persona que sufre intolerancia al gluten, porque normalmente pueden haber contaminación cruzada a través del trigo. Sí. Bueno, y eso es, digamos que también estas intolerancias se podrían heredar, es decir, mi mamá es alérgica a eso, entonces yo también más o menos me cae mal, ¿o no? Realmente hay un gran porcentaje genético y es algo que si en la familia hay alguien que tiene intolerancia al gluten o que haya una enfermedad celíaca, se investigue, porque normalmente hay un gran porcentaje que sea genético. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a estas personas que tienen estas intolerancias tan agudas, que se inflaman, que y además pues viven, que esos que dicen es que todo me cae mal, qué desconsuelo? Bueno, lo primero es identificar y diagnosticar que realmente sí sea intolerante al gluten.
y si no, pues no me puedo obsesionar con hacer un mundo de derivaciones en mi alimentación, porque voy a entrar o a perder peso, o voy a entrar a tener unas deficiencias nutricionales que no son adecuadas. Si ya está diagnosticado, lo primero que yo les recomiendo es leer todas las etiquetas. Hay que leer todas las etiquetas de que realmente qué porcentaje de gluten tienen y si realmente lo puedo incluir en mi alimentación. Si voy a salir a alimentarme en la calle, mirar qué posibilidades hay en ese restaurante de que nos ofrezcan alimentación sin gluten, que ya esto se volvió muy común, como tú lo decías, ya encontramos gran diversidad, inclusive en los paquetes de snacks. Ya hay muchos snacks que son hechos con harinas diferentes a trigo y que son hechos con harinas de arroz, de yuca, de leguminosa. Entonces se nos han abierto un mundo de capacidades y que de pronto nosotros las podemos aprovechar para alimentarnos adecuadamente. Ahora, la alimentación saludable, lo contrario de esas dietas inflamatorias, son dietas desinflamatorias, ¿no es cierto? Y las dietas desinflamatorias van a tener un grupo de carnes, como es el pollo, como es el pescado, vamos a tener las semillas, apóyese mucho de las semillas, de la ajonjolí, de la chía, apóyese de las verduras, de los vegetales, de las frutas. Entre más frescos y naturales sea la alimentación, mejor va a ser esa dieta para ir en contra de la inflamación. Muy interesante. ¿Cuáles son, digamos, esos mitos más frecuentes que usted encuentra en la consulta de estos alimentos inflamatorios? Lo más común de esta parte de creencias que tiene la gente es que si hago una dieta sin gluten voy a perder peso. Entonces, generalmente muchas gente se meten sin ser intolerantes a hacer restricciones de gluten, es con la ganancia de perder peso, y no solo es eso, o sea, no voy a perder peso solo con dejar el gluten si no hago otras variaciones en mi alimentación. Entonces eso es negativo, o sea, negativo es que no lo debemos de hacer por esta causa. La otra creencia es que si yo dejo el gluten no voy a vivir, ¿no es cierto? También piensan eso, que si yo no consumo gluten no voy a tener una dieta balanceada, y si la puedo tener balanceada mirando desde el punto de vista que puedo balancear con otros alimentos diferentes a eso, y que voy a tener, que debo de suplementar. Normalmente piensa la gente que si yo estoy en una dieta sin gluten es porque tengo que tener un suplemento diferente, y no es así, no es necesario. Entonces la invitación es que siempre vayan de la mano del médico de cabecera y que en caso necesario consulten con una nutricionista o un profesional de la alimentación. Muchísimas gracias. En este caso pueden consultar con Luz Mary, está aquí en la Clínica Diagnóstica Especializada BID. Pueden pedir la cita con ella en el 604-322-8300, opción 3, o por WhatsApp 320-712-2992. Luz Mary, mil gracias por este tiempo, por venir y explicarnos, y bueno, hay mucho por aprender todavía. Mil gracias y esperamos de nuevo tenerte por acá. Y a ustedes también los esperamos en otro programa de Somos BID. Nos vemos.